No por llenar tiempo, sino para ver que es Dios el que lo está diciendo. Quien niega la soberanía de Dios está negando a Dios. Porque dice que pobre del que caiga en un Dios airado. Porque justamente, Porque endureces tu corazón. sí, ¿no? Y la rebeldía del hombre. Y pensar que Dios no va a hacer justicia, o pensar que Dios es tolerante al pecado. Una cosa es su misericordia, pero eso no lo hace tolerante al pecado. Tan no lo hace tolerante que descargó su ira contra el pecado en su Hijo. Entonces, por eso es. Hay de aquel que caiga en las manos de un Dios airado. Uy, no. Finalmente, quien busca negar la soberanía de Dios estaría negando textos tan claros como estos. Job 23:13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón son por todas las generaciones. Proverbios 21:30. No hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. Isaías 14:27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? 46:9-10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Finalmente, quien quiera negar la soberanía de Dios va a tener que borrar media Biblia, si no es que más. Dios es soberano, aún en el corazón de los hombres. Dios es soberano. Sí, y todos estos versículos, ¿qué es lo que nos dicen? Que Dios es el que determina y es imposible que no se cumpla. Es imposible. Sino, ¿qué seguridad tendríamos acerca de sus promesas? Ninguna. Veamos ejemplos. Nimrod, ¿alguien sabe? No. ¿Qué es eso? Es una persona. No. Génesis 11:7-8. La torre de Babel. ¿Génesis qué? 11, 7:8. 7-8. Recordemos que el diluvio acabó en el 8, ¿eh? Y esto fue en el 11 ya. ¿Qué sucede? Quieren, todos los hombres, todos los seres humanos quieren levantarse en contra de Dios. ¿Y qué hace Dios? Versículos 7 y 8. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Querían levantar un sigurat, una gran torre para, entrecomillado, alcanzar el cielo, pero haciendo manifiesto el poderío del hombre frente a Dios. ¿Qué hace Dios? Descendamos. Y eso, ¿se acuerdan que lo hablamos? Muchos se cayeron También. de la torre. Y Dios prevaleció. Todo el mundo unido, no importa. Jacob, fíjense. Jacob quiso alterar los planes de Dios. Al bendecir a Esaú, ¿se acuerdan? Génesis 27, 2-4. Y él dijo, hablando de Jacob, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza.
y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Recordemos, Esaú ya había vendido su primogenitura, ¿ok? Pero Jacob pues era el hijo mayor y lo quería bendecir. Él quería bendecir a Esaú, ¿no? ¿Qué hizo? Su esposa, ¿no? No. ¿Qué hizo? Perdón. Isaac quería bendecir a Esaú. Me confundí. Isaac, no Jacob. Isaac quería bendecir a Esaú. ¿Qué pasó con Isaac? Digo, con Jacob. Por instancias de su madre, elaboró una serie de engaños. Engañó a su padre. ¿Y qué sucede? Versículos 26 y 27. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. ¿Por qué sus vestidos? Porque se había puesto la ropa de Esaú. Isaac ya estaba viejo, ya no veía bien, no podía distinguir. Jacob hace una serie de engaños, cree que es Esaú y lo bendice. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué traigo a colación este punto? Porque Dios había determinado bendecir a Jacob. Y Isaac quería hacer lo contrario de Dios. No, espérame, este es mi mayor, Esaú. Yo a este lo bendigo. Pero ¿cómo sabes que Dios había querido a Jacob primero? Ahorita vamos a eso. ¿Fue bendecido Jacob por los engaños? Pues sí. No. Dios ya tenía cuidado. Fue el cumplimiento de la elección que Dios había hecho antes. Génesis 25, versículos 22 y 23. Y los hijos luchaban dentro de ella. ¿Qué hijos eran? Es que no llegamos. Perdón. Rápido. Génesis 25. 22 y 23. 22 y No sé 23. cómo manejas la Biblia, Génesis, porque 22, tú la 23. tienes ya ahí, 25. ¿25 qué? Versículos 22 y 23. Ok. Ujú. Y los hijos luchaban dentro de ella. ¿Quiénes eran esos hijos? Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. No, nunca había leído eso. Dios determinó. No fue porque engañó Jacob, porque justamente ahí están luego las malas interpretaciones. ¿Se acuerdan? Nosotros trataban de explicar cómo es que finalmente prosperó un engaño. No prosperó por el engaño, sino que Dios lo había determinado. El engaño usó la inclinación del corazón de Rebeca y de Jacob para llevar a cabo su propósito. Pero Dios quiso que fuera de esa forma o ellos se adelantaron. No. Fue de esa forma, desde ahí, desde ese Sí. versículo. Desde ese versículo fue esa Ya forma. después viene el engaño de la mamá y de... Tú vas a ver cómo Dios todavía iba a trabajar muchísimo en Jacob. Cómo Jacob incluso es el que roba o algo así. Ajá. O el que engaña. Así era. Para después obrar en él, mostrarse el Dios que es. Porque si tú te fijas aún en el camino que va a Jacob, dice el Dios de Isaac, el Dios de Isaac y el Dios de Abraham. Todavía no lo refiere a sí mismo. Todavía iba a trabajar Dios. Y Dios obró providencialmente en ello. ¿Para qué? Para esos 12 hijos y 12 tribus. Pero, ¿por Pero qué? fue en un engaño. Exacto. ¿Cómo pudo? O sea, Dios Ajá, es no- que ese es no, mi es- punto. Es que, bueno, nuestra mente es muy limitada, pero ahí Exacto. claramente lo dice la Biblia, Sí. que el menor iba a servir al mayor, Al revés, el mayor iba a servir al menor. desde un inicio. Las inclinaciones de nosotros, nuestros corazones, bueno, nuestros pensamientos son siempre malos, pero los Dios, en este caso, hablando de ese tema en particular, Dios los usó para su propósito, porque de esas 12 tribus sale la línea sanguínea en carne de Jesucristo. La de Jacob. Vamos a hablar un poquito más adelante cómo Dios no es el autor del mal. Entonces,
No es que él haya hecho el engaño por sí mismo. Se valió de eso. Exacto. Usó la inclinación de Rebeca, El corazón. que tenía a un consentido, que era Jacob, lo tenía consentido sobre Esaú. Bueno, era su consentido sobre Esaú. Y aún la disputa con el papá para mostrar él su soberanía y decir, hagan lo que quieran. Aún los engaños, yo los voy a usar. Sí, porque va a cumplir su propósito. Lo mismo pasó con su hijo, con Benjamín, con José. A ver, también ahí vamos. A ver, entonces Calma. ahí es donde está la responsabilidad reflejada, ¿no? Exacto. O sea, Finalmente, que el responsable del engaño fue Rebeca y Jacob. Exacto. ¿Qué pasó O con sea, Rebeca? ellos Rebeca ya no volvió a ver a No Jacob. es que Dios lo haya manipulado así, es que no es que Dios lo haya manipulado ahí, ¿ves? No, lo usó. Es que ahí está la responsabilidad. Exacto. Y De Rebeca iba a ver, O sea, de que no somos títeres. Rebeca y Jacob iban a ver las consecuencias de su engaño. ¿Cuáles? Iban a ser, Jacob exiliado y Rebeca ya no iba a ver a Jacob otra vez. Ahí están las consecuencias. Pero Dios lo usó providencialmente. Porque ya sabía que lo iban a hacer. Exacto. Él lo determinó. Ya veremos eso. Calma. Pero vamos viendo cómo se van congeniando. Sí. Ok, qué bueno. ¿Qué pasa con los hermanos de José? Justo ahí vamos. Ellos pensaron hacer mal. Génesis 37:18. Jessy, si tienes frío te presto una chamarra. No, voy a ir al baño, pero es que no. Cuando ellos lo vieron de lejos, a José, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Había la inclinación de su corazón. Ellos querían deshacerse de su hermano querían deshacerse. ¿Ok? Pero sus planes fueron frustrados por Dios. Sabemos la historia, pero vamos en concreto a un punto. Génesis 41, 37, 40. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, refiriéndose a José, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Qué sucede? El hombre había dispuesto algo en su corazón. Quería hacer daño. Ya le tenían harto José por sus presunciones. Lo querían matar. Dios mueve incluso el corazón de Rubén para decir no lo matemos, mejor lo vendemos. Y Dios usa todo eso providencialmente. El pecado del hombre lo usó para hacer de José el regente, el gobernador de Egipto, para eventualmente conservar a su pueblo, del cual haría una nación. ¿Ok? Así de simple. Balaam, un impío. Balac lo contrató para maldecir a Israel. Y lo quería obligar a maldecirlo. Y no podía Balaam, no podía. ¿Qué sucedió? Números 22:35. Números 22:35. Entonces vemos al enemigo de Israel, vemos al enemigo del pueblo de Israel queriendo maldecir a Israel. Ya lo vimos en el caso de la asna que detuvo a Balaam. Bueno, siguieron. Versículo 35. Oyendo Balac, no es cierto. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero las palabras que yo te diga, esas hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Versículo 28. Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Puro impío, pero Dios determinando qué habrían de hacer. ¿Queda claro? Sí. Me fascina esta historia. Es dura. Vamos a Esther. También con la prostituta, ¿no? Ya, en toda la Biblia está. En toda la Biblia. ¿Qué sucede con Amán? Amán, enemigo del pueblo de Israel, odia a Mardoqueo
porque Mardoqueo no se quiso inclinar ante él, sabiendo que era judío. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Amán? ¿Se acuerdan? Conspiró contra